La diócesis de Jaén organizó entre los días 17 y 19 de mayo las primeras jornadas de comunicación tituladas Beato Lolo, comunicador de la verdad, en homenaje al primer periodista seglar elevado a los altares, Manuel Lozano Garrido. Unas jornadas celebradas en la Casa de la Iglesia, en las que la Unión de Informadores y Periodistas de España aprovechó para celebrar el 40 aniversario de su fundación, motivo por el cual una nutrida representación de socios y de su junta directiva se desplazaron hasta Jaén para participar en este encuentro y para peregrinar hasta Linares, donde reposan los restos del beato. El obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez, fue el encargado de inaugurar el evento, invitando a los participantes a encomendarse al beato Lolo y rezando todos juntos la oración del periodista escrita por el propio Manuel Lozano. Posteriormente, el obispo, impulsor de las jornadas, daba la bienvenida a los asistentes y presentaba el programa de actividades en las que compartir experiencias, hablar de periodismo y reflexionar sobre la figura del beato Lolo. Hace 50 o 60 años, cuando Internet y la globalización tal y como hoy la conocemos estaban lejos del pensamiento y del trabajo de aquellos periodistas de entonces, cuando la inteligencia nunca se adornaba con el adjetivo de artificial y cuando todo era más rudimentario que hoy, hubo un periodista que, a pesar de sus muchas limitaciones físicas, tenía mucha inteligencia humana y mucha inteligencia espiritual. Manuel Lozano Garrido, Lolo, supo ser periodista desde su sillón de ruedas. Añadió el obispo que el beato Lolo supo ser periodista ciego desde su sillón de ruedas y con una hermana, Lucy, que hacía las veces de taquígrafa, de ayudante y de corresponsal. Su vocación, su tenacidad y sus dones naturales de escritor le hicieron ser testigos de su tiempo, conocer su realidad más de cerca, pero también la más lejana, capacidad para hacer denuncia profética de aquello que no se ajustaba a sus valores cristianos y humanistas, y a ser un referente de vuestra profesión y cuyo legado sigue vigente en nuestros días. Estos días queremos honrar su memoria y darlo a conocer a tantas personas que no saben de su existencia, de su labor, de su vida, y que desconocen un legado que como escritor nos ha dejado. A continuación, la delegada de Medios de Comunicación de la Diócesis de Jaén, María Dolores Ocaña, presentaba a José Chovera, director de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales y conciliario de la UCIPE, que bajo el título Comunicación e Iglesia, nunca digas nunca jamás, expuso cómo la comunicación está al servicio de la institución, pero también de los periodistas. Hay que tratar de unir ambas realidades para bien de la Iglesia, que así hace pública su identidad, su imagen y su misión, y también para el de los periodistas, ya que nos ponen en contacto con el público. Pero lo que sí podemos hacer es ser lo que somos. Lo único que tenemos al alcance de la mano realmente, y es lo más eficaz para la comunicación de la Iglesia, lo más eficaz para la comunicación de la Iglesia por encima del dinero, de los medios de comunicación, por encima de todo, lo más eficaz es ser santos. Lo que destroza las malas imágenes de la vida de la Iglesia es la santidad de vida. Cuando la gente conoce a un santo, su vida cambia. Y dice, bueno, pero a este no lo han conocido muchos. Bueno, a todos los que él ha conocido su vida cambia, ¿no? Y eso es parte de la comunicación de la Iglesia. Para finalizar la primera sesión de las jornadas, los peregrinos de la UCIPE pudieron conocer la Catedral de Jaén con una visita nocturna de la mano de Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las catedrales de Jaén y Baeza, en la que tuvieron ocasión no solo de conocer la historia, la estructura, el arte y las anécdotas más significativas del templo, sino de rezar ante el Santo Rostro. La sesión del sábado contó con la presencia del obispo de Cartagena-Murcia, monseñor José Manuel Lorca, presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, y del obispo de Guadix, monseñor Francisco Jesús Orozco, responsable de comunicación de Odisur, que saludaban a los presentes. A continuación tuvo lugar la ponencia impartida por Eva Fernández, corresponsal de COPE y 13 Televisión en Roma, bajo el título Comunicar para construir, la brújula del Papa Francisco y el Beato Lolo, que fue presentada por el presidente de la UCIPE, José María Legorburu, que aprovechó su intervención para dar las gracias a la diócesis de Jaén y a los amigos de Lolo por la invitación para participar en las jornadas y por la cariñosa acogida de los peregrinos.
Comenzó Eva Fernández comentando que cuando hablamos de una comunicación del encuentro, como la que practica el Papa Francisco, y hemos aprendido del Beato Lolo, lo que tenemos que intentar es mantener una mirada que sabe ver detrás de las apariencias, que sabe captar la sustancia, que no quiere pegarse a la superficialidad de los estereotipos y a la información espectáculo. Aquel mensaje que todos tenemos en la cabeza de Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales del año 2021, ¿no? Cuando de repente escuchamos Beato Lolo dentro del discurso del Papa. Qué emoción, ¿no? Todos los que conocemos al Beato Lolo, todos los que aprendemos de él, ¿no? Cuando recordaba a los periodistas de todo el mundo, porque ese magisterio papal, ese discurso ya pasa a formar parte de la historia del magisterio del Papa Francisco y, por supuesto, llegó a los rincones más recónditos de todo el mundo, ¿no? Esas palabras que el Beato Lolo recordaba a sus amigos periodistas: abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Estas palabras del Beato Lolo enlazan de lleno con el contenido de esta conferencia. La corresponsal de COPE 13 Televisión señalaba también que vivimos en un momento en el que debemos intentar volver a poner de moda la comunicación del encuentro, encontrarnos con el Evangelio para ver si nuestra mentalidad se ajusta a Cristo o solo refleja una ideología o quizá nuestros propios prejuicios, que comprendamos que comunicar no es someter a juicio cada circunstancia, cada noticia que ocurre en la Iglesia, cada mensaje del Papa, según los gustos de cada uno. Quizás uno de los mayores testimonios que podemos dar como comunicadores es aceptar que las diferencias, que las hay, no implican enemistad, que es muy sano que seamos distintos, que eso de estar cortados todos por el mismo patrón a la hora de la verdad es que no es bueno, que viva la riqueza, que demostremos que nuestra auténtica bandera común es el Evangelio. Como decía el Beato Lolo, los periodistas están llamados a ser catedráticos de la Universidad de la Verdad. En esta misma línea señaló que la hora de los fieles, la de todos los que quieren comprometerse con el mundo en el que vivimos, con el trabajo, con la cultura, con la enseñanza, cuando vamos a hacer la compra, en el colegio de nuestros hijos, cuando acudimos al médico, cuando sacamos a pasear al perro en el gimnasio, ahí están esperando todos los que están ansiosos de conocer la novedad y la alegría del Evangelio. Tras la conferencia de Eva Fernández tuvo lugar un diálogo entre el presidente de la UCIPE y Fernando Bonete, 15º Premio Lolo de Periodismo Joven. Bonete es doctor en Comunicación Social, profesor de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, crítico literario y cultural del Debate, COPE y 13 Televisión, e influencer en Instagram con casi 500.000 de seguidores. La conversación estuvo centrada en la divulgación por medio de las redes sociales, una vía de comunicación que, según advirtió, puede llegar a ser adictiva. Hay un estereotipo negativo sobre las redes sociales, eso es innegable. Las redes sociales están asociadas a esa actitud negativa y en todos los estereotipos, no así en los prejuicios, pero en todos los estereotipos siempre hay una superficie o un fondo de verdad, depende del asunto que tratemos, ¿no? Del estereotipo que tratemos. Y yo, pese a que podría parecer que me tiro piedras sobre mi propio tejado, puesto que vivo de las redes sociales y vivo de mi actividad en Instagram, tengo que admitir y tengo que reconocer que hay un fondo de verdad, y hay mucho de verdad, en que las redes sociales son negativas y han generado un malestar en la sociedad y generan un malestar en la sociedad grande, y creo que sería una gran mentira negarlo. ¿Por qué? Muy resumidamente, porque es cierto, y insisto, puede parecer que me tiro piedras a mi propio tejado, luego haré un viraje hacia una visión más esperanzadora y más pragmática de las redes sociales, que yo creo que sí que es más positiva, ¿no? Pero en definitiva sí hay algo muy negativo en las redes sociales, y creo que todos podremos admitir, si pensamos en el uso que hacemos de las redes sociales o en la asiduidad del uso que hacemos de las redes sociales, que tenemos una adicción a las redes sociales. Para entender esta adicción hay que, a su vez, comprender dos cosas. Primero, que las redes sociales no funcionan sin esto. Hardware y software, en este caso, están muy asociados. El boom de las redes sociales y el uso que hacemos de las redes sociales hoy en día no sería tal si no fuera por este aparato, y viceversa. Este aparato no tendría hoy la implementación que tiene en nuestras vidas si no fuera, a su vez, por las redes sociales. Y a su vez hay que comprender un segundo elemento, y es que
Una adicción, no vamos a entrar ahora en definiciones muy sesudas ni muy complejas, ¿no? Pero una adicción básicamente es una compulsión, es decir, un acto que en definitiva no controlamos hacia algo que finalmente puede causarnos un mal o puede generarnos un malestar. Y creo que a nadie se le escapa que el uso que hacemos del móvil mayoritariamente en nuestro día a día o durante el día es compulsivo y es adictivo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces cogemos el móvil sin en realidad querer cogerlo? Pero solo porque se nos presenta esa compulsión y ese descontrol de cogerlo. Os pregunto, ¿qué es lo primero que habéis hecho esta mañana después de despertar? ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestra casa aburridos? No hablamos con los que tenemos al lado, personas. Cogemos esto. Bonete también ilustró a los presentes acerca del periodismo cultural y su presencia en los medios tradicionales y en los digitales, explicando que va un poco a la par, en el sentido de que la cobertura periodística o la divulgación mediante la cultura van muy de la mano del interés del público. Y yo en este sentido haría un paralelismo. La cultura no es lo más leído, no lo más visto, lo más escuchado en medios de comunicación. Los propios medios de comunicación no le dan esa visibilidad a la cultura o a los contenidos socio-religiosos en general, y tampoco pasa en redes sociales, pese a lo que muchas veces las cifras nos pueden sorprender en un primer momento. Pero aún así hay que decir que, si no en términos absolutos y brutos, sí en términos de evolución y en términos de progresividad, esas temáticas poco a poco han ido ganando fuerza con el tiempo. Y estos influencers que nos dedicamos en mi caso, el periodismo cultural, la divulgación cultural, pero también la divulgación del conocimiento, la divulgación científica, a hablar de temas importantes para nuestra vida, no solo de qué he comido hoy y qué voy a hacer esta tarde, ¿no? Que también puede ser valioso, no lo critico, pero que proponemos algo más. Con los años he visto que poco a poco iba surgiendo un interés por esto. Y yo, la lectura que hago, que no sé si era fantasiosa o no, pero que tiene que ver mucho con mi cosmovisión de la vida, es que frente a todo ese bombardeo de noticias negativas, polémicas, centradas en temas efímeros, centradas en temas rápidos que hoy bien, pero mañana se olvidarán, en el fondo sí que hay una necesidad y la gente quiere algo más. Y hablo aquí en particular de las redes sociales. Y sí que se anima a buscar un diálogo y unos contenidos que respondan a lo que verdaderamente le gusta para su propia vida y hace en su propia vida, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, pues en mi caso, en el tema de la literatura y el tema de la cultura, pues he conectado con muchas personas que decían: quiero encontrar un sitio en redes sociales donde paso mucho tiempo, donde puedo hablar de algo que me gusta, que es leer, o puedo hablar de algo que me gusta, que es qué película veo este fin de semana o qué serie pongo en mi plataforma, ¿no? Entonces, pese a que es cierto que la realidad de los medios de comunicación nos lleva por otros derroteros más inmediatos, cada vez sí hay más interés en hacer algo más y crear lazos con la cultura en redes sociales. Un momento especialmente emocionante fue la ceremonia de entrega del Premio Lolo de Periodismo Joven, que en su 15ª edición fue otorgado a Fernando Bonete, y que recibió el trofeo de manos de los obispos de Jaén y de Cartagena-Murcia, que también recibieron un obsequio que representa los símbolos de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la pluma y la cruz. La segunda sesión se cerraba por la tarde con una visita guiada por Úbeda y Baeza, ciudades patrimonio de la humanidad. Los periodistas tuvieron ocasión de conocer la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio del Deán Ortega y la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. Tras una cata de aceites en la Cooperativa de la Unión, pudieron realizar una visita guiada a la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. El domingo de Pentecostés se cerraban las jornadas con la peregrinación a Linares, hogar de Manuel Lozano Garrido. Allí fueron recibidos en la sede de la Fundación del Beato por sus patronos, encabezados por Rafael Higueras. Los amigos de Lolo brindaban un encuentro inolvidable a los peregrinos, que tuvieron un encuentro personal con Lolo, mostrándoles documentos originales, el archivo histórico del proceso de beatificación y canonización y unos paneles biográficos. Su cama. Empezamos por la cama. La foto de Lolo, el jersey es. O sea, es su ropa. O sea, ropa que la tiene puesta Lolo. Es su jersey. Lo veis en la foto, es el mismo. Es. Y algo muy interesante, esas bolsas que son unas pequeñas bolsas que señalan 50 bolsas que tenía cuando su hermana le ha costado, como él tenía innumerables puntos de dolor,
cuando la cortaba, lo iba acomodando con unas pequeñas bolsas en los sitios de más dolorosos para amortiguar el dolor. Esas son las bolsas. Están aquí todas. Otro emotivo momento era el sellado del relicario con la reliquia del Beato Lolo, una ceremonia que los amigos de Lolo retrasaron para hacer coincidir con la peregrinación de la UCIPE. Su presidente aprovechó para rendir un sentido homenaje tanto a los amigos de Lolo como al postulador de la causa, Rafael Higueras, por su labor incansable para preservar el legado de Lolo y para dar a conocer su vida y obra. Daros las gracias en todos los sentidos. Daros gracias por el ejemplo de seguir a un beato como lo habéis hecho y de impulsar sus valores para que todo el mundo lo conozca y por impulsarnos también a nosotros. Y en símbolo de ese agradecimiento, un pequeño detalle que quisiéramos tener con don Rafael muy particularmente, porque todas las obras las hacen muchas personas, pero es verdad que si no hay una persona que está, digamos, delante de todos los demás y ayudando y empujando, pues es muy difícil que las cosas salgan adelante. Y él tiene un cariño tan grande con Lolo que queríamos personalizar en él, pero para todos los lolistas, y queremos sentirnos lolistas también nosotros, si nos dejáis, pues con lo que es el símbolo de la UCIPE, que es la pluma, de la escritura, como Lolo, y también la cruz que tuvo que llevar a cuestas y que se puede abrazar. O sea que, Rafael, muchísimas gracias a todos. El colofón de las jornadas y de la celebración del 40 aniversario de la UCIPE fue la Eucaristía que tuvo lugar en la Basílica Menor de Santa María la Mayor, donde, bajo su altar, se encuentran los restos del Beato Lolo. Una ceremonia que fue presidida por Monseñor Lorca Planes y concelebrada por el obispo de Jaén y varios sacerdotes, entre ellos el párroco y también Rafael Higueras. La celebración contó con la presencia de numerosos linarenses y estuvo amenizada por la coral Musicalma, corriendo las ofrendas a cargo del presidente y la vicepresidenta primera de la UCIPE y de uno de los patronos de la Fundación Beato Lolo.